¿Qué tal, amigos y hermanos? Gusto en saludarles. Les habla su hermano en Cristo, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a ver un tema muy importante en lo que es el tema general de escatología. Estamos viendo el reino y vamos a ver una de las parábolas importantes, que es la parábola del sembrador. Muy bien, no se olvide darle like y por favor suscríbase y dé la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y por ahí compártalo con sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo. Es importante. Si tiene algún comentario, hágalo con confianza. Muy bien, vamos a continuar este tema muy importante que tenemos hoy. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura, el capítulo 13, por favor, del libro de San Mateo. Y dice así, en el verso 1: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, escatológicamente, esta parábola, desde el tiempo en que Jesús la expresó, cuando estaba en su ministerio terrenal y en su cuerpo físico, sabemos que él ya murió, resucitó y está a la diestra del Padre, según el libro de Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Pero esta parábola que se escribió en aquel tiempo, y Mateo es el que la escribe, podemos entender en ella lo que es escuchar la palabra. Eso significa, eso es lo que internamente nos da a conocer la parábola del sembrador. Escuchar, saber escuchar la palabra. Muy bien. El verso, vamos a ir hasta el verso 4 para ver las 4 formas de sembrar, o el sembrador en qué lugar depositó la semilla. La semilla que habla aquí es la palabra de Dios, pero veámoslo desde el punto de vista físico. Y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto es de manera física lo que sucedió en un campo con una persona que estaba sembrando. Pero, ¿qué significa en el mundo espiritual? Es decir, los que en este sentido, junto al camino, es decir, fue hollada, pisoteada, y eso lo dicen los otros evangelios, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, como el caso de Mateo, Marcos y Lucas, que están hablando respectivamente cada quien en sus propios capítulos, el capítulo 3 de Mateo, Marcos 4 y Lucas 8, nos hablan de la parábola del sembrador. Dice que fue hollada, es decir, pisoteada. De tal manera, ¿qué significa esto? Estos son los que oyen la palabra. La explicación es que oyen la palabra. Hay gente que oye la palabra, la escucha. Por supuesto que sí. Pero viene el diablo. Recuerden que el opositor de Dios es el diablo. Hay 2 fuerzas universales, el bien y el mal. Y cada quien, en este caso Dios, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal de Satanás, están en pugna. De tal manera que cuando la palabra es sembrada,
la palabra de Dios es sembrada, hay personas que inmediatamente la oyen, escuchan, quizás van a un templo, van a la casa de Dios y aceptan a Cristo como Salvador personal. O alguien les habla en la calle, en un parque o en su casa o en el camino y oyen la palabra, escuchan la palabra, pero ¿qué pasa? Viene el diablo y quita esa palabra de su corazón. La palabra de Dios la quita. ¿De qué manera puede suceder esto? Es decir, que en la vida de estas personas que se les habla hay incredulidad, hay mucha incredulidad y no pueden creer lo que se les está diciendo, lo que les está enseñando. A veces por ser muy poco tal vez la enseñanza. Por eso es importante una buena evangelización, saber evangelizar a las personas. Tú que conoces a Dios, que estás en la obra de Dios, debes de aprender cómo evangelizar, por lo menos con las 4 leyes importantes de evangelismo, que quizá ya te las sabes. Puedes preguntarle a tu pastor para que te enseñe los 4 puntos básicos importantes para evangelizar una persona. O en este caso hay indiferencia. Porque el que fue sembrado junto al camino son personas indiferentes, que dicen, sí, ahí voy a ir a la iglesia, sí, ahí voy a estar, o sí, es bonito, o sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, sí, yo creo, sí, la Biblia es bonita, es un libro bonito, es un libro bueno, sí, pero hay indiferencia, lo toman con indiferencia, de tal manera que hay de esta clase de gente. Nosotros los cristianos que conocemos a Dios debemos de perseverar en el evangelizar a las personas para que de esa manera la palabra de Dios no caiga en tierra indiferente, en personas indiferentes, sino que ayudarles para que puedan comprender precisamente lo que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Muy bien, pero resulta que otra semilla, mientras sembraba el sembrador, hay semilla que cayó en pedregales, cayó en las piedras, dice la Escritura, aquí en el verso 5. Cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Es decir, en este caso estaba de manera superficial, cayó entre las piedras y superficial, y por ende no echó raíz la planta, no echó raíz y de esa manera se secó. No había la suficiente humedad para que creciera y se desarrollara la planta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál será la explicación en lo espiritual? Jesús le explica en lo espiritual precisamente, en el verso 5, lo explica ya cuando lo habla precisamente en el verso 20 del capítulo 13 de Mateo. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la dificultad que hay en el mundo espiritual. Hay gente que oye la palabra y la recibe la recibe hasta con gozo, y va a la casa de Dios y dice y acepta a Cristo y está gozoso y le gustaron las alabanzas y le gustó la gente, cómo lo recibió, cómo la trató. Incluso quizás hasta llega a su casa y se le habla de la palabra, se le instruye. Pero ¿qué pasa? Es de corta duración a veces el gozo de esas personas, de tal manera que son gente sin raíces, no se enraizan en la obra de Dios, duran poco dura el gozo y la alegría, de repente están yendo, de repente ya no van, y de repente están con gozo y de repente tienen un problema irresuelto, y eso es a causa precisamente de la palabra, que tropiezan en ella. ¿Cómo tropiezan en ella? Son a causa de las pruebas.
algún tiempo perseveran, pero cuando llegan las pruebas no están capacitados o no se les ha enseñado o no han entendido lo que la prueba produce paciencia, que debemos ser probados los cristianos. Una persona nueva que llega a Cristo, y usted que me está escuchando y que me está viendo, si usted es una persona nueva, usted debe de ser entrenado en las pruebas que vienen a la vida. El ser cristiano no significa que ya no tendremos dificultades ni problemas. Esos problemas y las dificultades de la vida tenemos que salvarlas, tenemos que entender que es necesario que suframos en la vida situaciones difíciles como toda la gente, pero no para dejar a Dios ni abandonarlo, sino para perseverar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Porque eso es lo que pasa con muchos. Aceptan a Cristo, vienen a Cristo, pero cuando viene la tribulación, viene una aflicción de tipo económico, de tipo moral, o que está enfermo o grave un pariente, o que se nos muere un pariente cercano, un pariente consanguíneo, una esposa, o el esposo, o se le muere un hijo, o se le muere un tío, o una persona querida, o tiene una tribulación económica que no puede salvarle y es bien difícil, no tiene trabajo, o tiene otra dificultad moral, un problema psicológico o una dificultad de cualquier naturaleza, luego renuncian a Dios, renuncian a la palabra, renuncian a ir a la casa de Dios, renuncian a las cosas buenas que Dios les está manifestando y se les está enseñando. Son los que fueron sembrados entre pedregales, no tienen raíces, no tienen fuerza. Cuando viene la problemática, entonces desfallecen. Y no, la Escritura nos habla en el capítulo 5 de Marcos, que precisamente en el verso 12 nos habla de que nosotros seremos atribulados y cuando venga la persecución, dice, somos bienaventurados cuando viene la persecución o nos critican o nos dicen cosas feas o nos dicen que somos, aleluya, salta para atrás y que ya nos convertimos a otra religión y que ya dejamos la religión de nuestros padres y muchas cosas. Vienen las aflicciones y los ataques del diablo y entonces renunciamos. ¿Qué es eso? No podemos renunciar a Dios porque Dios es Dios de dioses. En medio de la tribulación y los problemas, Dios es Dios nuestro y Él nos ayudará a soportar precisamente esas dificultades y esos problemas. Así que levántese en victoria usted que está queriendo dejar a Dios, que ya no se congrega, que ya no se reúne, que ya no está con los hijos de Dios, que ya no está leyendo la Biblia, que ya no está orando. Vuelva otra vez, levántese en victoria, que Cristo Jesús le va a dar el poder para vencer en la perseverancia. ¿Ok? Muy bien, otra semilla. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. No dio fruto. Las personas, aquel sembrador que sembró precisamente entre los espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron, ¿verdad? Pues crecieron juntamente y los espinos ahogaron la palabra, ahogaron precisamente esa espiga de trigo, fue ahogada y la exterminó, la acabó, la mató, por decir así. ¿Y esto qué significa en el mundo espiritual? Son creyentes que van a la iglesia, estudian la palabra, tienen una Biblia y se sienten contentos también y con gozo y van perseverando. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tropiezo? El por qué ya no siguen, el por qué en términos físicos, esos espinos ahogaron precisamente la plantita del trigo, la ahogaron. ¿Por qué la ahogaron? ¿Qué significa en el mundo espiritual? Esto significa precisamente que precisamente oyen la palabra, pero son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Es decir, se preocupan mucho por el trabajo. ¡Ay, que estoy trabajando! Es que no pude.
es que estaba cansado, es que, y ponen esas excusas de los afanes de la vida, se afanan mucho y quieren trabajar mucho para ganar más dinero, porque la problemática que hay en el mundo, de las situaciones que hay económicas y de los hijos y de todo eso. Pero se envuelven en las riquezas. Tenga cuidado, no tenga en su corazón el deseo de enriquecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo y muchas codicias necias y dañosas. Así que las riquezas, los placeres de la vida, ¿sí me entiende? Ay, es que me gusta el vino, es que me gustan las mujeres, es que me gusta el paseo. No pude ir a la iglesia porque me fui a jugar. Yo no fui a la iglesia porque pasó esto, hubo una fiesta de fulano de tal. Y dejan a Dios, las cosas buenas de Dios, la palabra de Dios, el reunirse para oír de Dios, para crecer en lo espiritual, lo dejan y lo abandonan por los placeres de la vida, por los afanes de la vida, por las riquezas, por la codicia de otras cosas. Dejan a Dios y abandonan a Dios y abandonan su propia vida espiritual y la dejan. Eso es lo que sucede. Si tú eres de las personas que por la codicia, por los placeres de la vida, por otras cosas mundanas, deja las cosas de Dios, tú estás dejando a Dios. Y los que me dejan, dice Jehová, yo también los dejaré. Por último, el que cayó en buena tierra. Veamos esto en el verso 23 del 13 de Mateo, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Desde aquel tiempo en que Jesús expresó estas palabras hasta hoy, de manera escatológica, es decir, de manera futura, desde aquellos tiempos en el futuro pasado y hasta esta fecha, y aún del más allá, del futuro de mañana y del otro año y de los siguientes años, antes de que venga Cristo, la gente está viviendo esto. La gente está viviendo todas estas formas de que estamos hablando sobre esta parábola, el sembrador. Pero benditos son aquellos que en este verso 23 son como este verso 23. Lo que dice allí son personas que dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. O son personas que están perseverando en la obra de Dios. Son gente que con corazón bueno, con corazón sincero, van a la casa de Dios constantemente en medio de dificultades y problemas de la vida y cualquier situación. Ellos no dejan a Dios, sino que están perseverando para alcanzar la gloria que está destinada para cada uno de nosotros. Estos son los verdaderos hijos del reino de Dios. No solo del reino de los cielos, donde hay gente también de Dios, pero que no están afirmados. Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios que están afirmados, que están establecidos, que están fundados en la roca que es Jesucristo. Y no lo dejan, sino que permanecen fieles, fieles hasta el final. Jesús mismo dijo, si eres poco en lo fiel, en lo mucho te pondré. Así que la palabra que cae en buena tierra son los que dan fruto al 100 por uno, al 60 por uno, y al 30 por uno. Así que persevera, da fruto, retén la palabra, no abandones las cosas de Dios, permanece fiel en Él, en medio de cualquier situación. Dios es Dios de dioses y Dios ha prometido llevarte a heredar la vida eterna con Él para siempre. Dios te bendiga, Dios te prospere en abundancia en esta oportunidad. No te olvides por favor, de darle like, por favor, suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y ahí estamos ya listos para comenzar podcast. Recuerda, vamos a estar ahí en podcast ya para que nos escuches ahí en tu vehículo donde vas, en tu casa, donde quiera que estés, puedas escucharnos allí también. Y no te olvides, por favor, ahí te dejamos los enlaces allí para que puedas, en la descripción, para que puedas ver esto en YouTube, allí en las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, ahí estamos en Instagram, ahí para que puedas deleitarte en esta palabra maravillosa. Así que estamos listos siempre en el corazón para recibir la palabra. Dios te bendiga en abundancia, seas prosperado en todas las cosas y hasta la próxima, amigo y hermano.